Listo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de conocimiento gratuito que se realiza cada 15 días desde Interfaz de Producto. Para la persona que esté aquí por primera vez, voy a dar una breve introducción de en qué momento, dónde nos encontramos. Interfaz de Producto es una academia y comunidad de UX y producto en la que estamos constantemente divulgando conocimiento gratuito, como esos espacios, y de pago para quien desee formarse en alguna especialidad. Entonces, hoy va a estar con nosotros Francisco Maldonado, quien es Product Designer. Ya él se va a presentar y nos va a estar compartiendo su tema vinculado con experiencia de usuario y negocio. Y simplemente para quienes están aquí y deseen formarse en diseño estratégico, saben que en la academia encuentran contenido de pago, cursos de estrategia, liderazgo, investigación, métricas y demás. Y si desean ingresar en ese momento, pueden hacerlo por $2 el primer mes y acceder a un bootcamp disponible que tenemos de 6 meses de estrategia de producto enfocada a negocio. Bueno, recuerden que las misas son cada 15 días. Aquí van a encontrar la agenda. El próximo jueves, dentro de 15 días, va a estar con nosotros Alexander Roganovic, que viene desde Falabella. Y bueno, luego va a estar Sara y Alberto de Hotspot, Fernando, Fiorella, Javier. Bueno, ahí tienen toda la programación para que estén muy pendientes. Les voy a mandar el enlace para que participen. Pueden participar en todas las clases que ustedes consideren que les hace sentido participar. Entonces, a través del enlace que está en el cajón, en la caja de comentarios, se pueden inscribir a esas misas. Tenemos agenda hasta octubre de este año y constantemente yo estoy divulgando la agenda para renovarla. Y en el enlace del canal de YouTube pueden acceder a la grabación de todas estas misas, tanto las que ya pasaron como las que vayan a llegar, en caso tal de que no las hayan visto en vivo y en directo. Bueno, entonces ya saben, esta noche hay clase para que por favor si desean participar, la clase de esta noche también es una clase gratuita donde vamos a estar hablando de cómo se diseña un portafolio UX, qué se debe tener en cuenta para estos casos. Así que también les voy a pasar el enlace en los comentarios para que estén pendientes y se inscriban, que estamos a tiempo. Y ahora sí, ya simplemente los detalles finales. Por favor, lo primero que quiero es que no le vaya a creer nada a Fernando, a Francisco, perdón, no le vaya a creer, cuestione todo lo que escuche de su voz. Lo segundo es que justamente cuestiónelo todo, póngalo en tela de juicio. Tercero, tome únicamente lo que usted considere que le agregue valor y deseche el resto. Cuarto, es probable que en algún momento no vaya a estar de acuerdo con algo de lo que diga Francisco y si eso sucede, entonces vamos por muy buen camino. Y quinto, nos estamos reuniendo cada 15 días para desafiar el conocimiento, agitar lo que hemos aprendido. Entonces vamos a desaprender un poco. Y si alguno de ustedes quiere aportar, porque sabe de lo que estamos hablando, lo puede hacer a través de los comentarios o puede activar el micrófono, levantar la mano e enriquecer la conversación. Puede ir formulando las preguntas que tenga, que Francisco va a estar haciendo ciertas pausas para atender a estos comentarios o a estas preguntas. ¿Listo? No siendo más, ahora sí, Francisco, el escenario es tuyo. Gracias, Manu. Bueno, bienvenidos a esta misa de producto. Pero antes de comenzar, tengo que hacer un pequeño disclaimer y pues el contenido que van a ver a continuación es una exposición a título personal y bajo ninguna circunstancia refleja la posición de mi empleador. De igual manera, las opiniones que vierta son de mi propiedad y no representan tampoco la opinión ni exposición de mi presentador. Bueno, cosas que hay que hacer cuando comienzas a trabajar en empresas grandes y que tienen mucho que en riesgo. Bueno, me presento, mi nombre es Francisco, llevo más de 10 años diseñando interfaces y productos digitales, tanto para pequeñas empresas como para startups, así como para corporativos e instituciones financieras. Y desde hace un par de años también comencé a instruir, a poder dar talleres y charlas, especialmente dentro de mi organización, y también hago mentorías a través de la plataforma ADP List. Así que gracias, Manu, por esta oportunidad y gracias a ustedes por estar aquí. Y para comenzar el tema, para ustedes, ¿cuál es el valor del diseño? ¿Qué es lo que se imaginan cuando escuchan valor de diseño? ¿Le han puesto
una cantidad monetaria tal vez a esto, me pueden escribir en su comentario eh, o en los comentarios o pueden abrir el micrófono. Agustín nos dice poder lograr algo. ¿Alguien más que quiera comentar? A Martín me escucho el micrófono abierto, pero no sé si nos está diciendo algo. Plasmar una solución, nos dice Lorena. Pues sí, son respuestas muy buenas y de hecho mucho mejores de las que me las esperaba, porque muchas veces yo he escuchado en algunas reuniones que en promedio cada dólar invertido en UX puede generar hasta $100 en ingresos y ahorros. Es algo que cuando te preguntan cuánto vale el diseño, pues vale tanto, vale de cada dólar que inviertas en diseño, se te va a devolver 100. Y esto, cuando a veces lo escuchamos, la primera vez que yo lo escuché, sí, es como que te pone como orgulloso de ser diseñador, de que cuánto vale nuestro trabajo. Pero también hay una vocecita que nos recuerda, y el día a día incluso, de que esto realmente no es tan simple, porque no todo el diseño se valora igual. A menudo nos vemos relegados a una ejecución táctica, luchando por darle un valor estratégico que sea más allá de la estética y la usabilidad. Y muchas veces esto resulta frustrante. Porque la verdad es que el valor que aportamos no suele ser una constante universal ni que aplica a todas las empresas de la misma forma. Depende mucho de la madurez y de las organizaciones en la que nos encontremos. Y por eso, para dejar de ser vistos únicamente como un recurso estético y que podamos tener ya un poder de decisión o al menos estar en la mesa en la que se toman las decisiones estratégicas, necesitamos dominar unas herramientas que yo las he ilustrado de esta forma. Un mapa, primero para ubicarnos y saber cuál es nuestra madurez y como profesionales y también la madurez de la organización en la que estemos. Una brújula que nos ayudará a guiarnos en la complejidad de lo que es el proceso de diseño y también un idioma común con el que nos podamos comunicar con stakeholders y dar valor a nuestro trabajo. Entonces, para aclarar esto no es una guía de soluciones rápidas, no es que el día de mañana ya el valor de su diseño va a verse incrementado exponencialmente. Esto toma bastante tiempo. Así que lo que vamos a ver en este momento es más bien un compendio de prácticas que les ayudará a maximizar el impacto y mostrar el valor que tiene su rol como diseñadores. Así que vamos con la primera herramienta. Como les mencionaba, es el mapa, que la idea aquí es trazar nuestra ruta, a dónde queremos llegar. Y para esto no hay nada mejor que la escalera de madurez de diseño, un modelo que se desarrolló ya en el 2001 por la Danish Design Center y que es fundamental para poder visualizar nuestro camino que queremos seguir en nuestro crecimiento como diseñadores. Entonces, en esta escalera, bueno, estas graditas que se representan mucho mejor, está el primer peldaño, el peldaño del no diseño, o como me gusta conocerlo, el caos funcional. En esta fase, las organizaciones son impulsadas más por funcionalidades técnicas. Aquí muchos se preguntan simplemente si esto se puede construir y prácticamente no existe un diseño. Las decisiones las suelen tomar los gerentes, los ingenieros, los desarrolladores y cuyo foco es que esto se pueda lograr técnicamente. Y pues por eso seguramente se habrán encontrado con productos que suelen ser potentes y complejos, pero también para el usuario suelen ser incomprensibles y muchas veces frustrantes de usar. Pues aquí el diseño como tal no existe, es más una estrategia técnica. El siguiente peldaño es cuando ya vemos al diseño como un estilo, como una estética. Aquí se reconoce que la apariencia importa. El diseño entra ya en escena, pero esto casi siempre al final del proceso. Es más como poner una capa de pintura después de una implementación. Y aquí la función que tendrán los diseñadores que se encuentren en este peldaño es hacer un diseño bonito, un diseño atractivo para poder vender mejor, dar una mejor presencia de marca, pero también este es un lugar peligroso para los diseñadores. ¿Por qué? Porque el trabajo se percibe como eso, como un adorno e incluso a veces un costo que puede ser prescindible.
el valor que tenemos como diseñadores o el valor que entregamos en diseño se vuelve un commodity que puede ser reemplazado fácilmente. Y esto pasa mucho en las agencias de publicidad y en las que te entregan un documento en el que te dicen, mira, tenemos que poner este texto, estas imágenes, un formulario y listo. Hazlo hermoso y que al usuario le guste. No sabemos si va a funcionar todavía, pero al menos que guste. Y esto, con las nuevas inteligencias artificiales, con el uso de plantillas, fácilmente puede ser reemplazado el trabajo de un diseñador con algo ya prefabricado. Y llegamos al peldaño 3, cuando ya vemos al diseño como proceso. Este ya se convierte en un salto cualitativo de lo que vimos antes. Ahora las organizaciones que están en este peldaño entienden el diseño como un método estructurado para resolver problemas. Y ya dejamos de crear funcionalidades a ciegas y nos preguntamos, ¿estamos resolviendo realmente el problema correcto y de la forma correcta? Y es aquí donde también florecen las metodologías como el Double Diamond o los Design Sprints o el Design Think. Y el equipo de diseño comienza a realizar también investigaciones evaluativas, es decir, pruebas de usabilidad que nos permitirán validar si las soluciones que estamos diseñando son fáciles de usar. Y me imagino que en este peldaño estamos la gran mayoría de diseñadores que estamos en este momento. Y también en el peldaño 3 cambia el foco de los outputs, de qué es lo que entregamos, las pantallitas, la parte visual, y nos enfocamos a los outcomes. Cómo mejoramos la usabilidad de un producto, cómo reducimos los errores, cómo aumentamos la eficiencia de una tarea. Y aquí es cuando se ve reflejado los roles de UX, de UI, y en algunos casos también se comienzan a ver los roles de diseñadores de productos. Y llegamos al peldaño 4, al diseño como estrategia. En la cima de este modelo clásico de la escalera de diseño, es el momento en el que el diseño deja de ser reactivo para volverse proactivo. Ya no esperamos a que el negocio nos diga qué problema tenemos que resolver, sino más bien nosotros comenzamos a buscar esa definición. Y esto se suele lograr a través de investigaciones generativas, es decir, entrevistas a profundidad, estudios etnográficos, customer journeys, entender el end-to-end de un producto y ya ¡Ey, ey, pasamos. ey! Uy, hay alguien ahí abre el micrófono. ¿Qué nos gusta? Creo que te muteé, Francisco, qué pena, discúlpame. Te silencié a ti por error. Activa tu micrófono, por favor, qué pena. Me equivoqué al tratar de silenciar a la persona. No hay problema. A Listo. ver, les estaba comentando, ya cuando estamos en el cuarto peldaño, ya comenzamos a hacer investigación generativa, es decir, entrevistas a profundidad, estudios etnográficos, eh, conocemos el end-to-end del producto y de las necesidades de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Y ya no buscamos solamente evaluar soluciones que existan, sino descubrir necesidades y oportunidades de mercado no exploradas. Mm. Aquí el diseño se convierte en un motor clave para encontrar el anhelado Product Market Fit. Y en lugar de solo responder cómo diseñamos, el diseñador estratégico, cuando ya está en este peldaño, también se pregunta, ¿por qué estamos construyendo esto? ¿Y qué valor genera al negocio? Un ejemplo de esto puede ser cuando ya estamos en una startup o una empresa un poco más madura en la que ya estamos tratando de encontrar un product market fit, en dónde va a encajar nuestro producto en el mercado. Y pues para esto hacemos entrevistas e incluso con estas investigaciones puede cambiar el foco del modelo de negocio que tenía la empresa. Así que el diseño ya no solo responde preguntas, sino que formula las preguntas correctas. Disculpa, Francisco, estás moviendo la slide. Ah, ya se movió. Ahora sí, qué pena. Ahora sí. Ahora sí. Y más allá de este modelo clásico que conocíamos, ya se está comenzando a hablar del peldaño 5 y 6, que se le puede llamar también como el horizonte que estamos por explorar. Algunas empresas muy maduras ya le están aplicando, otras han llegado a estos peldaños, pero esto a veces también retrocede un poco y es un constante crecimiento. Y el peldaño 5 se refiere al diseño para el impacto sistémico. De esta forma nos reta a diseñar un ecosistemas complejos,
ya no solamente considerando las cosas del negocio, sino también las implicaciones sociales y ambientales que pueda tener nuestras soluciones y nuestros productos. Y el peldaño 6, la parte ya final, es cuando el diseño ya no solamente es un departamento, ya no solamente es una gerencia, sino es la mentalidad compartida de toda la organización. Y aquí se democratizan principios para que todos, desde la ingeniería hasta la parte legal, pasando por la parte de ventas, piensen centrados en los usuarios. Y no sé si ya con lo que les acabo de contar en este mapa han identificado en cuál peldaño están e incluso al cual les gustaría llegar, al menos en un corto tiempo, o ya ven la visión, ven qué enfoque están teniendo las organizaciones en las que trabajan, o incluso yo como profesional, a qué escalón quiero avanzar. Y para poder avanzar a esto, necesitamos tener claro a dónde queremos ir y cómo guiarnos sin perdernos. Muy bien, ahí Marco nos dice que está en el 2 pero apuntando el 4. Vení, Si quieren, al Francisco, final podemos profundizar en esto. yo Dime. tengo una pregunta, me parece interesante. ¿Podrías devolverte al diagrama, por favor, de la escalera? Esta escalera, tú la expresas desde el nivel de la organización, pero o también se podría percibir desde en qué peldaño estoy yo desde mi visión como profesional. Funciona para ambos. Como les decía, esta escalera a veces no estamos estáticos. Ha habido momentos en que las organizaciones puede que sí tengan su momento en el que ya están aplicando que en el diseño como cultura, pero a veces retroceden. Y como personas también, como profesionales también puede pasar, que hay momentos en el que ya estamos en la mesa directiva, en la mesa estratégica, como en el peldaño 4 tomando decisiones, pero también por las implicaciones de los productos o los tiempos del mercado, puede ser que volvemos a ser diseñadores que solamente estamos en la parte estética. Entonces, esto es buscar seguir subiendo y mantenernos. Y también mucho del mantenimiento de esto tiene que ver cómo la organización está planteada y cómo nosotros como eh, colaboradores individuales podemos apoyar a que esta escalera o que el peldaño en el que estamos se mantenga y siga desarrollándose. Ok, gracias. Muy bien, ahí también Araceli nos dice que está entre el 3 y el 4. Pues muy bien, un tema de cuando llegamos al cuarto escalón y ya estamos tomando decisiones, también hay que hacer que esas decisiones valgan la pena para que nos mantengamos ahí y para eso ya vamos a seguir viendo esta presentación. Como les decía, ya conocemos el mapa, dónde estamos, a dónde queremos llegar, pero también debemos caminar por estos caminos y para eso necesitamos una brújula. Y la brújula va a ser el equilibrio entre lo deseable, lo factible y lo viable. Para escalar, necesitamos que cada decisión que tomamos esté guiada. Y pues este concepto que fue popularizado por la consultora IDEO se basa en encontrar un punto óptimo entre estas tres variables, entre estas tres fuerzas más bien. Y tenemos la primera fuerza, lo deseable, el valor humano, el usuario. Y va mucho más allá de preguntar a los usuarios qué es lo que quieren. La deseabilidad se encuentra al descubrir las necesidades latentes, pero también las que todavía no han sido articuladas por los usuarios. Es el terreno de la empatía profunda, de los marcos como los jobs to be done, que nos ayudan a entender cuál es la tarea fundamental que el usuario intenta resolver. Un diseñador estratégico en este punto no solo crea una interfaz bonita, por ejemplo, un taladro, ¿no es cierto? Sino que entiende qué es lo que realmente quiere hacer. Con el taladro, tal vez lo que más que necesitar un usuario un taladro, lo que tal vez necesita es hacer un agujero en la pared. Y aquí es donde brilla la investigación cualitativa. Y que como diseñadores la parte deseable es la que más la tenemos controlada. Lo siguiente es lo factible, el valor tecnológico. Y la factibilidad no siempre es una respuesta de sí o no. Yo tengo un trabajo junto con un arquitecto que cuando le pregunto, Santi se llama él, le digo, Santi, ¿podemos hacer esto? Él siempre me dice, claro que se puede. Le puedo mostrar la interfaz más alocada y le digo, ¿se puede hacer esto? Y Santi me dice, claro que se puede. Pero esto es un diálogo, esto tiene que ser un diálogo estratégico, porque Santi me dice, claro que se puede, pero esto me va a tomar 5 meses, me va a tomar un año, me va a tomar 5 años hasta que se desarrolle la tecnología. Así que un diseñador influyente entiende que la tecnología tiene matices.
Como les decía, no es de un sí o un no, si es factible o no. Y debemos comprender temas como la deuda técnica. Y pues, ¿qué es la deuda técnica? Es cuando tomamos un atajo en el desarrollo para lanzar algo rápido, que es como construir los cimientos de una casa con materiales baratos o sencillos. Y puede ser que en un inicio la casa se sostenga, pero si queremos añadir un segundo piso, es decir, ya en el ámbito del producto, escalar el producto, va a ser muy caro o incluso a veces va a ser imposible y vamos a tener que descartar lo que ya habíamos hecho y comenzar de nuevo. Entonces, en el momento factible para encontrar el valor tecnológico, también debemos negociar un MVP, un producto mínimo viable, pero que no solo funcione, sino que esté construido sobre una base técnica sólida que nos permita iterar y crecer en el futuro. Y ahora, ya hemos visto la parte de que el usuario, para que el usuario sea deseable, que sea tecnológicamente factible, pero esas dos no funcionan si no tenemos también el valor del negocio, la parte viable. Y la viabilidad va mucho más que la rentabilidad al corto plazo. Implica un entendimiento del modelo de negocio completo. Aquí vemos cómo encaja nuestra solución en la estrategia de go-to-market que tendrá la empresa, cómo va a llegar este producto al mercado, cuál será nuestro panorama competitivo, cómo afecta nuestro modelo de precios, si esto que queremos lanzar se alinea con el costo de adquisición del cliente o incluso del lifetime value. Y es decir, aquí un diseñador estratégico debe entender el business model canvas también como entiende los journey maps, como los mapas de empatía, debe estar dentro de nosotros ya esta parte del negocio. ¿Y por qué un diseñador se debería preocupar por esto? Pues porque imagínense que a una empresa le cuesta $100 adquirir a un cliente, pero este cliente durante todo el tiempo de vida va a darnos de retorno solamente $50. El negocio se va a volver insostenible. Y por más aplaudida que sea la experiencia del usuario, por más encantador que sea esta funcionalidad para los usuarios, si no tiene un retorno para esa inversión, realmente no va a ser viable en el tiempo. Así que el punto de intersección de estos tres círculos no solamente es un punto dulce en un estado de alineación total, sino que también es una forma en la que vemos que sea válido para el cliente y también de forma simultánea debe ser sostenible para el negocio. Y ahora, esto no es por pasos, no es un cascadeo, no es que primero veo que sea deseable, luego que sea factible y luego que sea viable. Esto tiene que convivir constantemente. Desde nuestras primeras ideas ya debemos estar pensando en estos tres valores que recuerdo. En este concepto de que teníamos un mapa a donde queremos llegar, nuestra brújula nos ayudará a siempre estar centrados y elegir los caminos correctos. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Ahora no, recuerden que pueden formular sus preguntas abriendo el micrófono o a través del comentario, los chats. A ver. Entonces, continuemos. Sí, qué pena. Sí, Francisco, por acá estoy revisando y veo una pregunta más arriba. Eh, algo como con subir, dice. Se me perdió. ¿Cuáles serían? Marco Uribe pregunta, ¿cuáles serían los skills que deben adquirirse para crecer en influencia eh, y ser más influyente en la empresa o el negocio? Ok, vamos, esa preguntita dejémosla para más adelante. Tengo una Ok, pequeña guía de cómo podríamos hacerlo y me haces de acuerdo de esa pregunta para tomarla más en profundidad sobre qué podríamos hacer en esos casos para ser más influyentes. perfecto. Y Fer Paredes dice que cómo sabemos si vamos por buen camino para encontrar ese equilibrio. Buenísima, buenísima pregunta. Y eso se responde con la tercera herramienta que vamos a ver justo en este momento. Vale. Si no hay más preguntas, vamos con la tercera herramienta, que es el idioma universal. Ok, vamos, estas preguntas están buenísimas y creo que más bien terminamos esta parte y la centramos en cómo hacer, ¿ya? Entonces, la tercera herramienta, que es el idioma universal, eh, se refiere a las métricas. Entonces, para ya comenzar a argumentar con convicción y justificar
nuestro lugar en las conversaciones estratégicas de negocio, debemos hablar un idioma que todos comprendan. ¿Y cuál es este idioma? Pues es el idioma de los datos o de las métricas. Y aquí ya no solamente es un tema de subjetividad o de mostrar una pantalla que creemos que se ve bonita, sino que también las métricas nos van a ayudar a entender qué es lo que define el éxito de las empresas. Así, las métricas nos permiten crear un puente de comunicación que tiene que ser objetivo, es decir, que para todos represente lo mismo entre el producto, el diseño, la ingeniería y el negocio. ¿Y cuál es nuestra misión en este momento? Conectar cada iniciativa que hagamos con las métricas norte, con las North Star Metrics de las empresas, de las organizaciones. A veces estas North Star Metrics más se entienden como KPIs, pero son los indicadores clave hacia dónde está apuntando el negocio y cómo hace que el negocio funcione. Eh, Porque este suele reflejar qué es lo que estamos entregando al cliente y cómo predice esto el éxito a un largo plazo de la compañía. Aquí un ejemplo muy facilito y muy por encima es que una métrica norte para Airbnb pueden ser las noches de reserva que tienen en cada una de sus lugares que tienen publicados. O en el caso de Spotify, el número de suscriptores de pago. Y para llegar a alinear estas iniciativas con el negocio y con la organización, pues nos debemos convertir en expositores e impulsadores de entender qué son los OKRs. Entonces, ¿cómo alineamos nuestras iniciativas con las métricas? Primero, entendiendo qué es un OKR, qué es un objetivo y resultado clave. Y en ese momento nos va a tocar, además de aprender, también impulsarlo dentro de la organización si es que aún no lo hacen. Y recuerden que las OKRs tienen que ser ambiciosas, pero también tienen que estar definidos en un tiempo, deben ser temporales, concisas y principalmente se pueden medir. Y además estar alineados con la visión y estrategia de la empresa, y eso es lo que debemos promover en la organización. Y como parte de este promover los OKRs, es también entender qué es realmente un OKR y qué no. Por ejemplo, aquí dice lanzar el diseño de la home. Este no es un OKR, porque no sabemos en qué tiempo lo vamos a hacer, no es medible, tal vez sí es alcanzable y es algo que se puede hacer, pero no cumple las características de un OKR. Es más bien una tarea que podemos hacer y que puede ayudarnos a cumplir un OKR. Y más bien esto se puede traducir en aumentar la tasa de clics en un CTA, en el CTA de la home, del 10 al 25% durante el Q3. Es decir, esto ya es un resultado de negocio que se puede medir. Y este CTA, que queremos aumentar la tasa de clics, puede estar relacionado a una métrica norte de la organización, que puede ser, por ejemplo, lo que mencionaba en el ejemplo anterior de Airbnb, que se agenden más, se reserven más noches en los hospedajes. Y ahora sí, eh, esto ya llegamos a cómo lo vamos a hacer. Y para esto no podemos esperar a que las organizaciones por sí solas lo hagan. Algunas sí lo harán, otras no. Y como les mencionaba en la pregunta anterior que me hacía Manu, esto a veces, si bien mucho depende de la empresa, también depende de tu desarrollo como profesional, cómo evolucionar tu rol. Y esto tiene que ser intencional. No puedes esperar que alguien te diga cómo hacerlo. Y para eso les quiero presentar un plan, no muy detallado, pero bastante sencillo que podemos utilizar. Primero, diagnostiquemos en qué posición estamos. Y esto hagámoslo con la precisión más clara. Como les decía, si estamos en un peldaño, puede ser que a veces bajemos. Y más bien debemos ver qué tiempo, cuál es la mayor tiempo que estamos en ese peldaño. ¿En qué peldaño estamos más tiempo? ¿Será que recibimos problemas ya definidos como en el peldaño 3? ¿O ya participamos de la definición? ¿Cómo estamos midiendo nuestro trabajo? ¿Se mide por qué es lo que entregamos o más bien qué es lo que resolvemos? Entonces, puede ser que eh, muy por encima podamos pensar que ya estamos en un peldaño 4, en el que ya estamos tomando decisiones estratégicas. Pero si nuestra forma de evaluar nuestro trabajo
se basa más en que esté estéticamente bien, tal vez no estamos todavía en ese peldaño 4 y más bien estamos incluso en un tema muy estético, ni siquiera en el de solucionar problemas. Así que el primer paso es que diagnostiquemos nuestra posición con mucha precisión y ahí incluso nos va a tocar ser muy sinceros con nosotros mismos y entender que tal vez el conocimiento que tengamos, por ejemplo, aquí yo puedo sí tener el conocimiento para estar en una mesa estratégica, pero si no lo estoy aplicando, si mis decisiones no están siendo tomadas en cuenta, o si son tomadas en cuenta en un momento, pero en el momento en el que ya se comienzan a mostrar las métricas, realmente no se ven reflejadas, evaluemos correctamente en qué peldaño estamos. Lo siguiente es que tengamos a mano siempre nuestra brújula, como les digo, de qué es lo deseable, viable y factible. Siempre, siempre, pero siempre hagan un canvas, escríbanlo, articulen cuál es el valor de lo que estamos haciendo para el usuario, cuáles son las restricciones y posibilidades técnicas y principalmente, bueno, todas son importantes, pero sin olvidarnos, si queremos avanzar en la parte estratégica, es no olvidarnos de cuál es el impacto que están generando nuestras decisiones a los KPIs de negocio. Entonces, esto también les va a servir como una herramienta de diálogo, ya sea con sus product managers, o si ya están tal vez en otro nivel, hablar con sus líderes de proyecto, o incluso también con las gerencias o vicepresidencias. El tercer paso en este plan es dominar el lenguaje de las métricas. Aquí ya debemos comenzar a hablar sobre métricas y entenderlas. Incluso dentro de la comunidad, me parece que fue hace 15 días, hubo también una misa de producto en la que hablaron de las métricas y pueden ir a ver esa y van a ver que la investigación está súper detallada y me pareció increíble esa misa, así que vayan ahí, hay un montón de bibliografía, hay un montón de información, aprendan sobre métricas y principalmente las métricas que involucran al negocio en la organización en la que están. En este paso, es importante que ustedes vayan hacia sus líderes de producto, hacia las personas que estén encargadas de llevar el negocio y preguntarles directamente, ¿cuál es nuestra métrica norte? ¿Cuáles son los OKRs de este trimestre? Hay muchas organizaciones que ya las tienen, hay otras que no tanto, y hay unas que las tienen, pero que las tienen ahí y nadie entiende qué son. Alguien más las puso. Entonces, en esta conversación, en este momento de dominar el lenguaje de las métricas, también hay que tener conversaciones difíciles e incluso solicitar a estas personas que son las responsables de que las entiendan. Como les mencionaba antes, mucho de nuestro trabajo también va a ser evangelizar sobre estas cosas en las organizaciones que tal vez todavía no las conocen o incluso que si las conocen, no siempre las aplican. Luego, y pues también para dominar el lenguaje de las métricas, es importante que lo comencemos a hablar diariamente. En cada presentación que hagamos de diseño, ya no la hagamos primero presentando, esta es la pantallita, este es el producto que quiero diseñar, sino comiéncenla al revés. Digan, yo quiero cambiar este o mover este KPI, este OKR, así que para hacer esto, les presento esta solución. Enmarquen todas sus propuestas en resultados claves que quieren impactar. El cuarto paso, aquí ya es seguir comunicándonos y como les decía, la parte de ya no solamente mostrar pantallas, sino también qué es lo que queremos mover. Y también estructurar nuestra narrativa en torno a cuáles son los problemas de negocio que tienen, cuáles son las necesidades también del usuario y cómo estas propuestas van a sustentarlas. Y aquí nos toca ya hablar de lo que sí somos expertos, que es en hacer hipótesis. Muchas veces, cuando queremos comunicarnos con nuestros stakeholders, con los líderes de proyecto, nosotros vamos con una solución y decimos, mira, esta es la solución mejor que encontré para el problema que tienen los usuarios. Incluso podríamos decir, para el negocio. ¿Y cuál es el problema con esto? Es que muchas veces no podemos probar eso, porque solamente lo hemos probado en escritorio. Lo hemos probado tal vez, sí, estadísticamente podemos tener varias pruebas de usuario, de usabilidad, ver que el flujo funcione, pero realmente son hipótesis.
y debemos estar ahí súper claros con el negocio. Saber que esta es nuestra apuesta. No sabemos si esto realmente va a mover el OKR, pero tenemos todos estos indicadores que nos dicen que sí. Y estamos súper seguros de qué va a mover y lo vamos a medir. Al momento de entender las métricas y comunicarnos con intención estratégica, también está en hacer un plan que vaya más allá de la entrega del desarrollo del producto. También entender cuál va a ser el end-to-end. Muchas organizaciones también ya están hablando de los ciclos de vida de los consumidores y ver cómo esto encaja y cómo va a ir moviendo, o incluso esto nos va a ayudar a entender qué es lo que se viene a futuro para desarrollar, son las intenciones que tiene la organización de cara a los nuevos productos que va a lanzar. Y el último paso es cultivar el conocimiento en el negocio. Aquí nos toca leer libros, leer blogs, escuchar podcasts en los que se hablen de negocio, pero no esta parte solamente del emprendimiento, sino entender realmente cómo funciona un negocio detrás, cómo funciona la tecnología, cuáles son los modelos de negocios, cuáles son las estrategias de crecimiento, e incluso ver cómo hacer un análisis de la competencia, un análisis de ventas y todo este tema que tiene que ver mucho con el negocio, pero que nos va a ayudar a nosotros como diseñadores a entender cómo ofrecer productos que realmente entreguen valor a las organizaciones y también a las personas. Y cuando entendemos estas cosas es cuando nuestro valor se multiplica. Aquí, si queremos llegar a la parte de la madurez en ese cuarto o incluso quinto peldaño, ya vemos que no solamente necesitamos conocer sobre diseño, sino también conocer la parte técnica, la parte de negocio. Y pues a la final, si bien tal vez no todos van a ser emprendedores o no todos van a querer organizar, administrar una empresa, el conocer esto nos trae también satisfacción personal al saber que estamos alineando nuestros productos, nuestros diseños, con una visión mucho más grande y mucho más profunda. Y así, de esta forma, también nos podemos convertir en un activo indispensable para cualquier organización que lidera al menos, o que al menos piensa tener una fuente importante en la experiencia y en la usabilidad de los productos que hace. Pues nada, aquí el desafío ya está muy planteado. Y lo único que nos queda pensar es, ¿qué podemos hacer con esto? Aquí les he dado una pequeña guía, pero muchas de las cosas es trabajarlas día a día y esto no siempre va a ser fácil. A veces ustedes van a ser los que tienen que abrir el camino y otras veces también van a ser los que van a tener que día a día recordarles, tal vez a sus líderes, que si no están pendientes de esta brújula o si no hablan este mismo lenguaje, en cualquier momento, aunque entendamos el mapa en el que estamos, podemos regresar a procesos anteriores. Ahora sí, podemos regresar a las preguntas que me hacían hace un momento. Perfecto. Bueno, entonces tenemos la pregunta de Marco y menciona al respecto de cuáles son los skills que deben adquirirse para crecer la influencia dentro de la organización. Ujú. Bueno, aquí para la influencia mucho tiene que ver, primero, la autoconfianza que te tengas. Y eso es mucho de soft skills. Eh, no todos nacemos tal vez con la habilidad de comunicarnos y más de comunicarnos asertivamente. Y esto es algo que hay que irlo desarrollando día a día. ¿Y cómo se desarrolla? Practicando. ¿Cómo comienzas a tener influencia también? Mostrando. La mejor forma de que alguien valore tu trabajo es que lo muestres. Sí, hay muchas personas que hablan mucho y que así pueden tener ya un lugar en la mesa muy rápido, pero eso con el tiempo, si solo hablan, pero sus acciones no lo demuestran, pues sí, comienzan a ser personas que fácilmente pueden ser cambiadas por otras. Así que, ¿cómo llegas a tener esa influencia? Hablando, comunicándote y sin dejar de lado mostrar tus avances. Y también es muy importante que cuando muestres tus avances, los muestres de una forma en la que conecte. Puedes ahí usar eh,
estrategias de storytelling para contarlo, estructura, visualización de datos. Hay muchas herramientas que te pueden servir, pero principalmente que ya lo comiences a hacer. ¿Cuál es la forma más fácil de acercarte a alguien? Acercándote. No, no hay otra forma. Hay que hacerlo y practicarlo. Perfecto, gracias. Y voy a compartirles el enlace de la misa que justamente mencionaste tú para que vayan a complementarla. Se conecta muy bien con el tema que acaba de compartir Francisco. Bueno, la siguiente pregunta es de Fer Paredes y él habla como, ¿cómo podemos saber si vamos por muy buen camino para encontrar el equilibrio que mencionaste ahora? ¿Cómo podemos saber? Con las métricas. Eh, una vez que tú ya tienes, mm, puede haber en esta combinación que yo les mostraba de los circulitos, estos del proceso de innovación, eh, puede haber también combinaciones, ¿no es cierto? Hay momentos en los que aún no tenemos la madurez para, o al menos aún no estamos pendientes de todos estos valores, y puede ser que tengamos cosas que sean deseables y factibles y que se desarrollen. Es decir, a un usuario va a querer una funcionalidad, por ejemplo, una gamificación, y puede ser muy factible y puede realizarse técnicamente porque ya puede haber APIs o puede haber cosas construidas y se hacen fácilmente. ¿Cómo podemos saber si eso está bien? Cuando lo miramos. Cuando lo miramos, vamos a ver, ah, mira, pero esto en lugar de darnos buenos retornos de inversión, nos está eh, costando más, lo que les comentaba del costo de adquisición versus el lifetime value de los clientes. Entonces ahí ya sabemos que tal vez no nos fijamos muy bien en el valor del negocio. Tal vez nos enfocamos mucho en lo deseable o en lo factible. También puede haber otras combinaciones, como puede ser que sea deseable y viable, pero que no sea factible. Es decir, al negocio le parece una buena idea, vemos que las métricas las acompañan, lo evaluamos con los usuarios y descubrimos que sí es algo que al usuario le va a servir y nos va a traer un retorno de inversión, pero si esto, realizarlo, nos toma 5 años, pues tal vez el time to market ya no va a estar ahí. Es decir, realmente no es factible. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos yendo bien por este camino? Escribiéndolo, haciendo nuestras pruebitas de escritorio, entendiendo bien tanto el negocio como la parte tecnológica, y ahí en el día a día te vas a dar cuenta que hay cosas que vas a tener que probar, pero muchas cosas ya van a ser muy claras a través de las métricas, tanto de negocio, incluso las métricas de tecnología, porque tú puedes a través de mediciones saber dentro de tu empresa cuánto tiempo tardamos en entregar un desarrollo tecnológico y eso cómo combinarlo con el time to market o incluso ver otras variables, ya te va a dar una idea de si estás yendo por buen camino. Listo, gracias. Vamos con la pregunta de Paola Ponce y ella nos formula cómo logramos empezar a hablar de esta brújula con el C-Level en la creación del roadmap del negocio. ¿Cómo comenzamos a hablar con el C-Level de esta brújula? Bueno, lo bueno de esto es que no es algo que yo me he inventado, ¿no? Este esquema de lo viable, factible y deseable es algo que lo plantea la consultora IDEO. Una buena forma de llegar a esto es presentar esto que ya ha desarrollado estas consultoras. No sé si va a depender mucho de cuál es tu relación que tienes ahí. Si es una relación directa con el C-Level, eso quiere decir que tú estás en la capacidad de decidir. Si tal vez estás un poquito más abajo, pues bueno, vas a tener que comenzar a hablar con tu líder, con tu línea de supervisión, con el líder de diseño. Y si es un líder de diseño, ya va a tener estas ideas. Estas ideas ya han estado por mucho tiempo y es algo que incluso si ya estás trabajando en entornos ágiles o al menos ya se está comenzando a hablar del design thinking, estos conceptos ya los deben tener muy, muy claros. ¿Cómo comienzas a hablar con los de C-Level? Muchas veces demostrándoles estos estudios o incluso si son C-Levels muy complicados, ¿por qué no también hacer auditorías con organizaciones o con profesionales que tengan esto muy, muy claro? Pero si tú estás en la capacidad de hablar con un C-Level, eso me da la idea de que tú con lo que has aprendido hoy puedes investigarlo más, ver cómo lo has aplicado y tú mismo acercártelo y decirlo. Vamos con Ingrid Rojas.
Tú mencionaste un tema de la métrica, justamente de movilizar la métrica un 25%. Y Ingrid pregunta que, ¿de dónde sale la métrica? Como que cuál es el argumento para determinar, ¿cómo determinas que el 25% es lo que hay que subir? Esto tiene, son muchas variables, ¿no? Y por eso les decía, tal vez la misa de producto en la que hablaron de métricas les puede ayudar más en esto. En este ejemplo que les puse, son ejemplos muy abstractos por el disclaimer que les presenté a un inicio, no les puedo mostrar ejemplos reales, pero pueden estar basados en muchas variables. La principal, entender cuál es la métrica norte, ¿cierto? Si nuestra métrica norte es vender o que los usuarios, el caso de Spotify que les ponía, que la gente tenga más suscripciones. ¿Cómo yo calculo qué porcentaje del que tengo que incrementar? Lo puedes ver a través de la línea de crecimiento que has tenido. Y ahí también vamos a cómo entendemos los datos. Al hablar de métricas, también viene un tema mucho más profundo, que es el análisis de datos. Y en muchas organizaciones hay científicos de datos que nos pueden ayudar a entender esto, cómo puede crecer. Y ahí podemos ver si hay un crecimiento natural, es decir, mes a mes estamos creciendo 1%. Eso quiere decir que en un Q vamos a crecer 3% sin hacer nada. Entonces, si entendemos los datos, podríamos decir que si en este mes tenemos 1% de crecimiento mensualmente, en un trimestre tendremos 3% sin hacer nada. Pero cuando nosotros, en nuestra hipótesis, con el entendimiento que tengamos del negocio y también con las métricas que tengamos disponibles, nos va a decir, hay que apuntarle hacia un lugar. Y aquí nuevamente, lo que les decía, esto va a ser mucho hipótesis y a veces van a ser objetivos muy que parecen retadores y que tienen que hacerlo. Recuerden que una de las características de los OKRs es que tienen que ser objetivos retadores. Entonces, puede ser que en la forma en la que yo entiendo el negocio, ese pasar del 10 al 25% sea retador por el negocio que estoy teniendo. Pero puede ser que para otro, digamos una startup en la que han invertido 1 millón en publicidad, tal vez ese crecimiento tiene que ser de 200%. Va a depender mucho de cada organización en qué estado del producto está. Así que responderte específicamente a este ejemplo que ha sido muy abstracto es muy difícil y más bien hay que verlo detalladamente por el tema del negocio, ver cuál es nuestro ámbito de crecimiento normal que hemos tenido. Hay herramientas en las que se las incluye fácilmente en las plataformas, en los sitios web, como un Hotjar, que ya sabemos cuántas personas le dan clic y podemos nosotros también a través de nuestra investigación, incluso cualitativa, de ir a investigar, conversar con nuestros usuarios de por qué tal vez este call to action no está funcionando y ahí más o menos marcar un parámetro de cuánto podemos llegar. Esto nuevamente no es un trabajo que lo vas a poder hacer tú solo. Si lo haces, vas a estar muy a ciegas y que no está mal, porque es una hipótesis y ya con las primeras métricas vas a poder ir ajustando y decir, ah, no, tal vez no consideré otras cosas, pero sí es algo que puedes hacer en conjunto con científicos de datos, con gente que entienda muy perfectamente este negocio, que pueden ser tus product owners, tus product managers, tus dueños de producto, tus líderes de producto. Y me gustaría, si me permites, complementar un poco, porque ahorita lo que podemos hacer también es utilizar inteligencia artificial, ya sea Claude, Gemini, DeepSeek, ChatGPT, y hacer una investigación profunda para identificar cuál es el benchmarking de la industria. Seguramente, dependiendo del tipo de producto, que también lo que menciona Francisco es importante, si yo estoy hablando de la tasa de conversión en un e-commerce de zapatillas, no sé, pues hago un benchmarking referencial para entender cómo se ha comportado esa métrica específicamente dentro de ese rubro y a partir de allí tener un anclaje con el cual yo determine, no, es que la métrica promedio, el incremento es de 2% y yo estoy diciendo que va a crecer 25%. Creo que estoy un poco alejado de lo que es el benchmarking, entonces también te sirve para seguir nutriéndote esas decisiones. Listo. Vamos Perfecto, con bueno. María. María Pérez nos dice, en el punto 2 tú mencionaste sobre hacer un canvas. ¿Que a cuál te refieres? ¿Que si al business model canvas o a otro? En la parte 2 de ya nuestros accionales que podemos tomar, me refería a un canvas de lo deseable, factible y viable. ¿Cierto? En el punto 2. Es decir, un canvas a la final es
escribir algo, ¿no? Dibujar. A eso me refiero, a que cada vez que ustedes vayan a tomar decisiones o estén trabajando en una iniciativa, escriban, porque muchas veces nosotros decimos, sí, sí, obvio que esto es deseable, obvio que es factible, obvio que es viable. A veces hay que escribirlo porque tú te olvidas. Yo puede ser que el día de mañana me digan, ¿por qué dices que es viable? Ah, no, es que lo conversé con mi arquitecto. Perdón, pues, si es factible, lo conversé con el arquitecto. Ah, pero ¿dónde está? ¿Dónde lo dijiste? Entonces, al referirme yo que haga un canvas, es que lo tengan documentado de alguna forma, escrito, puede ser un blog de notas en tu cuaderno, si es que si ya tienes documentación como Process Books o lo que sea, deberías implementarlo ahí para que incluso si estás trabajando con más personas, todos estén claros de cuál es la brújula con la que estás proponiendo tus iniciativas. Listo. Vamos con Marco. Bueno, él da un contexto, lo voy a leer. Entonces, él dice, nos quedan 9 minutos para que por favor tengamos en cuenta. Bueno, sabemos que normalmente las gerencias aprueban o ven el diseño como algo artístico o complementario, más si viene del ámbito de la comunicación, no lo ven en términos del público al que va dirigido. Aquí la aspiración es que les guste a ellos. ¿Cómo empezar a vender la idea de que podemos dar un mejor horizonte y que podemos mejorar, tomando el pulso de nuestros resultados más allá del gusto, sino de la generación de descubrimiento, alcance y mejorando el branding de la empresa? ¿Ok? Lo que más les gusta a los gerentes de empresa, ¿qué es lo que más les gusta? Que se vea bonito. Yo creo que es bastante claro qué es lo que más les gusta, ya sea incrementar ventas, que crezca el negocio, recibir más dinero. Entonces, si bien en un aspecto muy superficial puede decir que al dueño de la empresa le guste de tal forma, pero el momento en el que mostramos métricas y decimos, mira, hacer estos cambios, que ya no solamente son estéticos, van a beneficiarte económicamente, por poner un ejemplo. Y hay incluso veces que no es necesario tener esas discusiones. Si al gerente, al dueño de la empresa le gusta que pongamos un botón amarillo y podemos contrarrestarlo, generar un contraste correcto para que no sea un problema de usabilidad, no hay por qué tener esas discusiones y más bien discutir la parte de, mira, este proceso o este producto que tú quieres lanzar, si es que le damos un giro a través de lo que yo investigué, a través de las necesidades del usuario, de qué momento de mercado estamos, nos va a generar mucho mejor retorno de la inversión. Va a ser fácil acercarte y decirle, mira, si tú querías hacer esto, mejor hagámoslo de este lado. Y acá para ponerles un ejemplo real, en alguna empresa que trabajé, querían hacer una billetera digital. ¿Para qué? Para digitalizar los pagos. ¿Y qué es lo que decían los gerentes? No, yo quiero ahí que puedas tener una tarjeta de débito y de crédito. ¿Por qué? Porque se ve súper cool. Me fui a otros países y eso le estoy hablando de hace unos 8 años. En otros países esto es súper cool y hablaban de Apple Pay. En ese entonces, en el país en el que yo estaba, no había Apple Pay. Entonces decían, hay que hacer eso. Y fuimos a nosotros a investigar con usuarios y ver cuáles eran las necesidades y la necesidad no existía. Las personas preferían sacar una tarjeta plástica, ponerla en el aparatito lector de tarjetas y listo. Sacar el celular, desbloquearlo y hacer pasos extras era innecesario. Y más bien, en esa investigación descubrimos que había un nicho de mercado en los negocios, en las pequeñas tienditas de barrio, que ellos no podían adquirir un aparatito para cobrar con tarjeta, y era un problema tener que dar cambios, tener que estar contando a mano los billetes, y luego después incluso llegó la pandemia. Entonces yo podía el negocio podía haberse fijado, no, es que quiero la tarjeta. ¿Por qué? Porque está cool, porque queremos, incluso pueden argumentar cosas como, es que debemos mostrar que nuestra empresa es tecnológica, entonces obvio que tenemos que digitalizar las tarjetas. Pero una vez que vas a los usuarios, entiendes del mercado, te das cuenta que hay oportunidades de negocio en otros lados y ahora ese producto pues puede monetizar a través de los cobros de comisiones en pagos pequeños, cosas que es casi impensable con una tarjeta porque una tarjeta requiere otras redes y otros costos adicionales tanto para los pequeños negocios, que por lo tanto ellos no lo aceptarían. Pero otra solución nacida del mismo contexto y del mismo producto puede alinearse
a algo, a un mercado que realmente existe y una necesidad que puede ser sustentada tanto para el usuario como para el negocio. Listo. Y vamos con la última pregunta para cerrar el espacio. Y es de Andrea. Y dice que sí, un diseñador UI también debería hacer este tipo de presentaciones sobre métricas o le pertenece a otra persona dentro del equipo de producto. Depende. ¿Y por qué lo digo esto? Porque yo soy UI. Mi trabajo principal en la organización en la que ahorita trabajo es ser UI. Y ese es mi rol. A mí me pagan por hacer pantallas bonitas. Pero yo hago esto y hablo esto e impulso esto porque es algo importante. Tú como UI no es tu deber, no es algo por lo que te van a calificar. Pero si es que luego vienen otros UIs que sí lo tienen claro, toma en cuenta a quién van a preferir. Y como UI, ¿en qué te ayuda saber estas cosas? En que tú vas a darle más valor a tu diseño. Puede ser que sí, personalmente tú puedes decir, no, yo no quiero estar en esas mesas de negociación, no es lo mío, yo prefiero estar en la parte más estética, en la parte incluso si lo quieres decir artística, pero también tienes que tomar en cuenta que a veces, y a mí me ha pasado, y mucho, he hablado con muchos UIs que les sigue pasando esto y es algo que es frustrante con el tiempo. Cuando tú quieres hacer un UI y hacer interfaces hermosísimas, llegas y las propones en tu equipo y te dicen, no, no es factible. Y entonces te desanimas y dices, ah, y ahí tienes varias opciones. O ir y buscar una empresa en donde tus diseños sí sean valorados, o más bien entender las métricas, entender el negocio y llegar con tu propuesta hermosa, con tus animaciones, con tus ilustraciones, con todo lo que quieras en UI. Y decir, mira, si cambiamos esto, mi hipótesis es que podemos mover también la percepción de calidad del producto y al mover la percepción de calidad del producto estamos atacando a tal OKR, a tal KPI. Entonces, la respuesta completa. No es necesario que como UI sepas de estas cosas, pero si quieres que tu trabajo sea tomado en serio, es algo que debes hacer. Perfecto, Francisco. Bueno, hemos llegado al final, justamente 2 minutos. Agradecemos mucho tu participación Ahí, Manu, y no sé sí, si bien. estos 2 minutitos me permites. Claro, no, Hay claro que sí. una cosita final, un apunte final que lo dejé acá. Voy a hacer lo más rápido posible, pero es que ya una vez entendido esto, les motivo a que también lo vean más allá, porque esta brújula de viable, factible y deseable también se puede complementar a través de algo más, que es la responsabilidad. Entonces, ¿por qué la responsabilidad es importante en el momento del diseño? Es para no crear innovación sin sentido. O sea, hemos visto que hay productos que si bien son muy factibles, son muy viables, hay un retorno muy grande de la inversión, a veces nos causan otros problemas sociales. Entonces, si es que queremos llegar también al peldaño 5 y al 6, también no olviden de que muchas de nuestras decisiones tienen que entenderse en un contexto de que somos personas, de que tenemos también nuestros propios sesgos y hay que evitar aprovecharnos de eso. Entonces, a esta brújula, ya una vez que la tengan dominada los tres aspectos, también les impulso a que vean la parte responsable, ética e incluso de impacto ambiental que puedan tener. Y para cerrar, porque nuestra meta como diseñadores no es solo crear productos que la gente ame o por los que las empresas nos paguen. Es usar nuestro talento para concebir y construir un futuro donde podamos prosperar de una forma sostenible. Porque al final, el resumen de toda esta charla es ese. Ese es el verdadero valor que nosotros aportamos como diseñadores y en nuestro trabajo. Perfecto, Francisco. Muchas gracias. Ahí bueno, justamente acabo de enviarles el enlace de LinkedIn para que conecten con Francisco. Él hace mentorías gratuitas a través de Applease, que es esta plataforma de justamente de mentorías. Y ahí está su página web y su enlace. Gracias, hermano. Te agradezco mucho por habernos permitido esta hora de tu tiempo y compartir tu conocimiento. Así que bueno, eso es todo por ahora, chicos. Nos vemos dentro de unas horas. Hoy en la noche, 6:30, hay otra clase. Y dentro de 15 días nos vemos con el director de UX Researcher en Falabella. Gracias, Francisco. Un feliz día y que te rinda el día. Y a todos Gracias. también, muchas gracias por asistir. Chao, chao.